Bueno, primero tengo que decir de que es un libro épico, es la historia de Chile contada desde el gobierno de la Unidad Popular hasta la época actual, pero es narrado en un nuevo género que es el género de poemas. Empecé con un poema que se llama Un viejo país en un nuevo país, que habla precisamente del gobierno de la Unidad Popular, del gobierno del presidente Salvador Allende. Tengo que decir que este es un libro que me mantuvo en un ascensor durante todo el tiempo que lo escribí. Mis sentimientos bajaban y subían. Un nuevo país en un viejo país me causó alegría, hasta casi felicidad, a pesar de que yo no creo en la felicidad, porque no creo en el todo, pero hasta casi felicidad me causó. Me dio mucho ánimo para seguir después escribiendo el poema El Golpe. Y ahí mis sentimientos cambiaron, por eso digo que me mantuve en un ascensor constantemente, subía y bajaba. Mis sentimientos cambiaron. Porque pasar de una época de esperanza, de una época que tuvo un movimiento cultural tan grande, que nunca más lo ha tenido en este país. Un movimiento cultural en todo el país, donde uno veía a obreros en la micro leyendo libros que se vendían tan barato en aquella época. Para pasar al golpe, que fue brutal, que el golpe se tomó nuestra casa, porque yo participé en el gobierno de Salvador Allende. Se tomó nuestra casa, asaltaron nuestra casa, violaron nuestra casa y nos dejaron sin respuesta. Para seguir con dictadura, que es lo que remeció a este país, que es lo que lo mantuvo a oscuras durante tantos años, que es donde se puso fuera de la ley al charango. Fuera de la ley al charango. Se puso fuera de la ley al charango, donde no se podía andar acompañado en las calles, no más de 2 o 3, porque te podían llevar preso y hasta te podía costar la vida. ¿Sí? Estamos revisando lo que... Dictadura, tiranía, sí, exactamente. La delación, ¿no? La delación, que es algo que no se ha hablado mucho en este país. Se ha hablado muy poco sobre la delación en este país, desgraciadamente. Porque eso tiene que ver mucho con el tipo de cultura que se implementó en este país durante el tiempo de la dictadura. Mucho. ¿Puede leer la primera línea al menos, estimado? Por ser demasiado buena gente, deportista, vecino o lo que fuere, te buscan sin cesar. El sol reconoció sus rostros. El sol reconoció sus rostros es ese título para todos aquellos que fueron fusilados, asesinados, muertos durante la dictadura, que es una de las partes más duras, es una de las partes que más me hizo sufrir al escribirlo.
¿Y por qué ese título? Yo no soy creyente, pero pienso que debe haber alguna parte donde se van las personas buenas. Y estas personas buenas, si han llegado al cielo, el sol reconoció sus rostros y San Pedro los hizo entrar, sin siquiera preguntarle su nombre. Clandestinidad. Es algo que me tocó vivir también. Y es algo de lo que no se habla mucho tampoco. Siendo parte del proceso en contra de la dictadura. Siendo parte de la organización en contra de la dictadura. Siendo parte de la Iglesia Católica en Chile. Así es. Pero no se habla mucho sobre esto. Clandestinidad. Sí. A ver si nos lee otro de los interesantes párrafos de los versos. No ser reconocido, a plena luz transitar sin ser visto, en las cercanías de tu casa merodear y ver de lejos a tus hijos y a tu mujer. Destierro. Estábamos conversando recién. Sí, claro. ¿Vamos a otro? El destierro, sí. La progresión del destierro es esa descendente al que tu propio país te condenó, atentó contra tus raíces y te envió lejos. Cambiaron el clima, la gente, te corrieron del barrio, de la ciudad, del país. La vida persiste en el dolor, pero los desconocidos te acogen y disponen para ti amoroso hospedaje. La solidaridad con el exiliado. Sí. Exilio, retorno, ¿no? Exilio y retorno, exacto. No, no y no. Exacto. Bueno, el no, no y no es algo que es muy conocido en este país. Es haber derrotado la dictadura con un lápiz. Es el haber renovado fuerzas, el haber renovado esperanzas, el haberse levantado y decirle al dictador y a la dictadura, su hijo preferido, que era ir a las urnas, que lo dejó la Constitución, ya no lo será más. Y así fue. ¿Puede elegir alguno de los textos? Sí, sí, claro. El monstruo estaba en su casa, sentado en su trono cómodamente, premunido de corona y cetro que la oligarquía económica puso sobre su cabeza y en sus manos. Una nueva dictadura transitaba hacia una nueva democracia doblemente tutelada. Su hijo predilecto, la Constitución del 80, en la mente obsesa de poder de un solo hombre, convocó al plebiscito dictado por el propio dictador. La oposición tendría plenos derechos si lograba la victoria, exigiría el abandono inmediato del monstruo. Transición. Algo que no ha terminado en este país en todo caso. Dice,
sistema neoliberal que no libera, que todo engulle, que no comparte siquiera sus migajas, margina la conciencia a los suburbios, excluye a sus congéneres. No hay espacio, nada deja al humanismo, ni el esfuerzo de años. Terremotos, incendios nos despojan y ocultamos la pobreza detrás del plasma. En la suela de las zapatillas de marca, camuflaje, rostro moderno y abastecido, pobreza equipada. Cambió el país oprimiendo al ser humano como un cuadro de dos lunas en un mismo paisaje. Dos pueblos en un mismo territorio coexisten. Así la trama nunca llega al clímax del relato. Será siempre un pueblo errante, en permanente tránsito, nómades de una transición sin preposiciones, sin principio ni fin, inconclusa y perpetua. Transición sempiterna. Sí, no, por favor. Algo diferente está ocurriendo, algo sucede en el planeta, algo digno de tomarse en cuenta. Las voces agotadas se encuentran casi irreconocibles, se acercan con sus labios y temores, roncos de exasperación, y a poco andar se llenan de júbilo, y ese nuevo clamor se eleva sobre la masa, acompañando al ser humano. Conscientes de su valor y de su trascendencia, en todas partes se alzan exigiendo libertad, con razones y voluntad propias, al centro del mundo y el universo. El hombre y la mujer, el devenir, exumbra insolen, a romper el cimiento duro del capitalismo de casino, con su ambición especulativa. La era de la nueva ilustración ha comenzado, que la masa constituya al individuo, que el individuo se transforme en alguien. Anteponer la cultura al capital ahora, sin pausa. Es la voz concluyente, es lo que espera el siglo, es la demanda humana. Muchas gracias.